Bueno, pues buenos días allá en Bolivia y buenas tardes aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar ahí en este encuentro, que va a ser el primer encuentro de 4 que vamos a realizar en el marco de este proyecto que estamos ejecutando con el IPTK de prevención de violencia, ¿no? Contra las mujeres y violencia intraescolar aquí en el municipio de Cochas. Ahí estáis presentes, se ven ahí estudiantes, profesorado de 2 unidades educativas. Hoy vamos a tener este encuentro con las unidades educativas 10 de noviembre de la comunidad de Tambillos y Franz Tamayo de la comunidad Melena Alta, ¿no? Están ahí Tambillos, habéis levantado el brazo, la mano, y también de Melena Alta, donde creo que está la compañera Ana Cervantes. Sí, por parte del IPTK están Edwin Morejón, ahí en Tambillos, que es, como decía José Luis antes, el responsable coordinador de los proyectos del IPTK en este municipio de Cochas. Y en la otra unidad educativa, en Franz Tamayo, está Ana Cervantes, que es la responsable de este proyecto que estamos llevando a cabo con financiación de la Diputación de Guipúzcoa, de prevención de violencia, y donde una de las partes del proyecto, uno de los resultados que está trabajando es el fortalecimiento de 8 unidades educativas con formación de profesorado, alumnado, etcétera, y diversas actividades donde se pueda llevar a cabo esta prevención y bueno, pues al final redunde en la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? También veo que están conectados personas que si no me equivoco, de la alcaldía también de Cochas, y también ahí está Begoña, mi compañera de TAU, también conectada. Y por parte aquí, de alguna forma de nuestra zona, del País Vasco, en el norte de España, aparte de Begoña y yo, como miembros de TAU, de la ONG con la que coopera el IPTK, veis 2 chicas jóvenes que son Irati y Leire, que son la técnica, Irati, la técnica de educación, y Leire, la técnica de igualdad, de una entidad que se llama el Consejo de la Juventud de Euskadi. Es una entidad que ellos nos pueden explicar mejor, que es el Consejo de la Juventud de Euskadi, que trabaja diversos temas relacionados con la juventud, y tienen un ámbito de trabajo que es el de la igualdad de género, y donde también pues, han hecho algún trabajo relativo al concepto de coeducación, que es un poco el concepto que se utiliza aquí a nivel educativo en las escuelas, la coeducación, el concepto que se utiliza pues, para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres ya desde el ámbito educativo, con diversas estrategias, y donde también la prevención, lógicamente, la violencia de género tiene su importancia, e incluso ellas también han trabajado un protocolo contra la violencia de género, etcétera. Ellas luego nos explicarán un poco cuál es su experiencia y su trabajo en todo este tema. Entonces, bueno, yo, porque tenemos un tiempo también limitado y a veces las conexiones pues también suelen fallar, yo creo que podemos empezar ya un poco con el plan que estaba previsto, de forma que cuando os vayáis conectando os podáis presentar y deciros quiénes sois y un poco el planteamiento que ya previamente hemos establecido. Entonces, bueno, yo tenía un poco, habíamos acordado un poco que Ana Cervantes, como responsable del proyecto, pudieras darnos primero unas pinceladas de lo que estáis haciendo como coordinadora de este proyecto educativo, que estáis haciendo en Cochas con estas 8 unidades educativas, y en este caso en estas 2 unidades que son 10 de noviembre de Tambillos y Fran Tamayo de Melena Alta. Ana, cuando quieras. Bueno, buen día. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Me avisan si se... Ya está, por favor. Sí, se ve bien. Ya. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ana Cervantes y les voy a comentar un poquito de lo que es nuestro proyecto, ¿no? Aquí lo conocen como Proyecto de Prevención de Violencia.
pero en realidad este es nuestro título, es la lucha contra la violencia de género en el contexto de la pandemia a través del fortalecimiento de la educación inclusiva, salud y la gestión municipal con el enfoque de género y sostenibilidad ambiental aquí en el municipio de Cochas. ¿Se escucha, no? Sí, se ha cortado un poquito, pero se escucha bastante bien, Ana. Vamos a empezar primero con la ubicación de nuestro proyecto. El proyecto está aquí en el país de Bolivia, exactamente en el departamento de Potosí, la provincia de José María Linares del municipio de Cochas. Se está trabajando con las 8 unidades educativas que son núcleos de aquí del municipio: Cheschi, Melena Alta, Tambillos, Oroncota, Queluyo y Uyun. Son 8 unidades educativas y también con las comunidades. Con esas mismas 8 comunidades se viene trabajando. Ana, perdona, que no sé si aquí por lo menos no se ve que avance el PowerPoint, la presentación. ¿No avanza? No. Sí, no ha avanzado. A ver. Anita, pon en modo presentación. Vamos a volver. Voy a volver a poner la presentación, ¿ya? ¿Ahora? Sí. A ver, ahora sí avanza. No, se ha congelado, creo. ¿Nada? Pero tal vez José Luis puede poner la presentación. José Ya Luis, voy a- puedes poner tú la presentación. Ya voy a intentar, ¿vale? Si dejas de compartirlo, Anita, para que yo le comparta. Muy bien, Licen. A ver. Se ha unido Giovanna, ¿no? Por Giovanna. Sí, se ha incorporado Giovanna. Ahora parece que se mueve algo, José Luis. Ahí se mueve, José Luis. Muy bien. Ana, cuando quieras puedes... Bueno, justamente estábamos en esta diapositiva, ¿no? Entonces les comentaba que se están trabajando en estas 8 comunidades y son las mismas unidades educativas en las que intervenimos. Vamos, Lice. El objetivo general de nuestro proyecto, por ejemplo, creo que como todos, como municipio, como agentes de cambio, lo que queremos es disminuir la violencia contra las mujeres, niñas, niños y construir una sociedad más pacífica y con equidad de género. También mejorando las condiciones de salud e higiene en el contexto COVID mediante la educación inclusiva.
En este encuentro netamente vamos a hablar lo que es el resultado 1, que son las fortalecidas las capacidades de los estudiantes, de las familias, en cuanto a prevención y atención de la violencia desde un enfoque artístico, cultural y medioambiental. Avanzamos, Licen, José Luis, por favor. Lo primero que se ha hecho, ¿no? Como actividad 1, en las actividades, hemos tenido reunión de coordinación con los directores de las comunidades, de las unidades educativas. Se ha reunido con 120 maestros, también hablando con el personal administrativo, que serían los directores y secretarias. 55 varones y 65 mujeres. En las reuniones de coordinación lo que se hace es fijar lo que son fechas, y bueno, los tiempos, ¿no? En qué tiempos vamos a terminar, en qué tiempo qué tipo de metodología vamos a utilizar. Entonces esas son nuestras reuniones de coordinación y planificación. También tenemos lo que son las sesiones informativas. Con los estudiantes del nivel secundario y parte del nivel primario se han tenido las sesiones informativas sobre lo que es prevención de violencia, cómo reconocer y protegerse de la violencia, ¿no? En estas sesiones, por ejemplo, han sido desarrolladas mediante mayor parte de las sesiones. Tratamos de que las sesiones sean dinámicas, sean participativas. Eso, seguimos. También se ha hecho el apoyo en cuanto a la elección del centro de estudiantes, del comité estudiantil, con la impresión de sus papeletas de sufragio. El órgano electoral también les ha dotado de material, entonces ellos han podido hacer unas elecciones casi como reales, digamos, ¿no? Han hecho una pequeña elección donde cada frente presentaba sus propuestas, y se ha llevado a cabo el 12 de abril. El 12 de abril, que ha sido el Día del Niño, y ese día se ha hecho ese festejo electoral, se puede decir. Vamos, Lice. También se tienen los talleres con los comités estudiantiles. Hemos tenido la reunión con 125 estudiantes. Estos están divididos, ¿no?, en las 8 comunidades. Los centros de estudiantes reconocen, se ha trabajado en los talleres para reconocimiento y prevención de la violencia, vivencia escolar en cada unidad educativa, y de igual manera creo que los talleres han sido más de participación, ¿no? Vamos. Se han elaborado también los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo, por ejemplo, cada centro de estudiantes, cada comité estudiantil ha identificado los peligros y amenazas. Entonces, para cuidarse de lo que es el COVID-19, se ha hecho la práctica con el lavado de manos, el lavado correcto de manos y el tiempo también adecuado. Eso. Ahí podemos ver imágenes. La primera imagen es donde son estudiantes del centro de estudiantes. Vamos, pasamos. Los reglamentos internos. Se ha participado con los docentes, la mayoría ha sido participación de los docentes, con 63 varones y 78 mujeres. Estos reglamentos internos, por ejemplo, algunos ya tienen algunos colegios y en otros se está diseñando, y en algunos se están rediseñando, puntualizando, ¿no?, haciendo algunos cambios de sus reglamentos. Y los docentes han decidido crear un nuevo reglamento. Se está haciendo un nuevo reglamento en base a lo que ya se tiene. Y la otra imagen es de Oroncota, donde los estudiantes han sido partícipes también de lo que es la socialización del reglamento. Continuamos, Lice.
donde han participado docentes, padres de familia, la junta y lo que son los estudiantes. La primera imagen es en Media Luna, donde la participación ha sido muy favorable. Creo que la mayoría de los padres de familia se han ido muy contentos de esa parte, siempre, ¿no?, con el apoyo del personal docente. Y a este otro lado, la otra imagen es en Chechi, donde los docentes han reformulado, se puede decir, lo que es su reglamento interno. Estos son talleres que nosotros damos a los padres de familia sobre comunicación asertiva. Estas imágenes, las dos primeras son de la comunidad de Uyuni, donde se hace, ¿no?, el desarrollo del taller de manera participativa. Ellos, por ejemplo, el rol que tienen dentro de su familia. Los varones creo que se concientizan más, toman conciencia para que ellos estén dentro de sus casas apoyando a sus familias, ¿no?, a su esposa, en cuanto a la comida, en cuanto a la limpieza, el cuidado de los hijos. Entonces, para eso se hacen dinámicas donde ellos se den cuenta que el apoyo dentro de la familia es muy importante. La siguiente imagen es en la comunidad de Seocochi, donde se ha convocado, ¿no?, a 40 padres de familia, pero en Seocochi se han aparecido 55 padres. Entonces, hablando entre hombres y mujeres. Las sesiones audiovisuales, esta es otra actividad que se hace, que es mediante la visualización de videos cortos, y donde se debaten, ¿no?, lo que son la prevención de violencia, se ven casos de masculinidades y todo eso. Las dos imágenes son en Oroncota y la otra es en Seocochi. Continuamos. Ahora sí, les consulto. Podemos empezar con los testimonios de los participantes. Hasta ahí ha sido un poquito de lo que es el proyecto, el resultado 1. Muy bien, gracias, Ana. Hemos tenido una pequeña dificultad de audio que a veces se cortaba, pero con la presentación creo que te hemos podido seguir bien un poco las líneas generales de lo que estáis trabajando ya en las unidades educativas. Y bueno, pues eso, ahora se trataría un poco de que pudierais, pues porque ahí se ven varias personas en las dos unidades educativas, se ven profesorado, alumnos, alumnas, creo que padres y madres también hay. Nos mandasteis una lista de personas que tenían el interés de participar, pero también sabéis que tenemos un tiempo limitado y os pedimos que un poco pudiera ser algo también más limitado, ¿no? Pero bueno, encantados sobre todo, esta parte es para nosotras y nosotros muy importante de escucharos a los protagonistas, a las protagonistas, vuestros testimonios, qué está suponiendo para estos centros pues, este proyecto y bueno, pues en ese sentido encantados de pasar a esta parte un poco de ver en cada unidad educativa qué testimonios o qué personas queréis compartir un poco vuestras vivencias. Después de esa parte, vamos a decir, de los testimonios de ambas unidades educativas, ya procederíamos a la presentación por parte de Irati y Leire, del Consejo de la Juventud, un poco de su trabajo y visión de lo que es la educación, y tendríamos un momento final donde podríamos ya pues, pasar a plantear preguntas o alguna reflexión o dudas que podamos tener entre todos, porque ahora nos pueden surgir dudas, pero si empezamos a preguntar quizás se nos va a alargar mucho. Entonces, yo creo que seguiríamos, como bien dices, Ana, un poco con estos testimonios y daros la palabra a las personas que se os ve allí en las imágenes. Adelante. Ya. Dicen José Luis, ¿me va a ayudar un poquito con las diapositivas, por favor? Vamos a ver la participación primero. Vamos a tener la participación aquí del licenciado Eliseo Fernández, que es el director
mejor de aquí dentro. ¿Está bien? Buenos días. Buenos días. Bueno, saludar desde aquí de Bolivia hasta España. Bueno, inicialmente ponderar el trabajo que hace la institución de IPTK. Nosotros realmente estamos muy agradecidos, puesto que cuando suele generarse un trabajo entre nosotros, a veces se convierte en monótono la institución, o sea, el trabajo es más dinámico. Yo pondero el trabajo permanentemente, nos están visitando a la institución, entonces hacemos el trabajo de coordinación para poder desarrollar el proyecto. Entonces, dentro de eso, más está trabajando en el tema de prevención de violencia, lo cual incide en nuestros estudiantes. Bueno, antiguamente nuestro contexto estaba más con una perspectiva de tal vez decir como tema de machismo, y hoy por hoy todavía es relevante en toda nuestra sociedad. Entonces, todos estamos reduciendo. Entonces, no quiero tal vez dilatar mucho en un aspecto, pero nos quedamos muy agradecidos por el trabajo que realizan. Sí, se ha cortado un poco. Eliseo se ha cortado ahí. Ya. Ahora ya se... Ya, bueno, como iba manifestando, nosotros nos quedamos muy agradecidos por el trabajo que realiza la institución. Particularmente más énfasis lo realiza aquí en nuestra institución en la prevención de violencia. Se ha hecho trabajo con los estudiantes, se ha hecho ese trabajo encima con los miembros del centro de estudiantes, también se ha hecho ese trabajo con los docentes. Entonces, estoy muy seguro de que está incidiendo en nuestros estudiantes y en toda nuestra sociedad o en la comunidad educativa. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar con los estudiantes, dice... Los estudiantes. Vamos a pasar con los estudiantes Nelly Maritza y David López, que son parte del centro de estudiantes de aquí, de Vida de Milenario. Buenos días. Hola. Hola, muy buenos días, amigos. Mi nombre es Nelly Maritza García Solaime, soy de la comunidad de Milena Alta. Yo les voy a hablar sobre nuestras elecciones, sobre nuestras propuestas, las cuales han sido el de los agasajos en fechas especiales, el concurso de lectura, el mejoramiento de aulas de la unidad educativa y día de campo, día de excursión contra compañeros, entre compañeros, para convivir un poco más. Hola, buenos días, amigos. Mi nombre es David López. También pasamos por talleres que fueron de cómo prevenir la violencia. O sea que la violencia puede partir de nosotros mismos, que podemos nosotros mismos hacer que nosotros actuemos de la manera más formal y para que uno nos imite y entonces que pueda mejorar así la violencia. Y también nos dieron de la masculinidad. La masculina y siente. Entonces, desde ese modo puede hacer las cosas, las mismas cosas que una mujer puede hacer también que un hombre. Y eso de la misma manera. Y también pasamos de un taller que es del liderazgo. El liderazgo es que un líder manda a un grupo de personas a una comunidad, pero desde un principio nacemos como siempre con un líder. Tiene que
apoyar, animar a un grupo, escuchar, no solamente puede ser de su propia manera de sí mismo. También pasamos de un taller que es de los mapas de riesgo, así para evitar los contagios del COVID-19. Así podemos, a ver, más se puede hallar las amenazas en los hospitales. También puede ser un grupo de personas, aglomeraciones y todo eso demás. Y también los lavados de manos y también hacer cómo se limpian las manos paso a paso lavado las manos para que no se limpien y para que no se contagien. Nada más, muchas gracias. Gracias, David y Nelly. Muy bien. Vamos a continuar, chicas, con las representantes de los padres de familia. Aquí están dos más. Buenos días, con amigos de España. Y yo me llamo Lisbeth Chile Mestilla, soy de la comunidad de Melena Alta. Sobre los talleres que hemos pasado, hemos hablado sobre la responsabilidad, ¿no?, de los padres de familia, de los madres y solucionarnos los problemas como papás y mamás. Primero sería de autoestimista, ¿no? En ahí hemos hablado sobre nuestras responsabilidades de nosotros. Hay negativo y autoestimista bajo y autoestimista alto. En ahí hemos hablado de nosotros mismos, ¿no? En el bajo sería criticarnos y también hacer las cosas mal y nos sentimos nosotros mismos mal, ¿no? En autoestimista alta sería hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer las mujeres siempre hacemos en la cocina, cocinamos y hay veces la comida también nos sale mal y nos ponemos de baja, ¿no? Y a veces en cualquier cosa nos sale bien y nos ponemos bien, ¿no? En esas cosas. Y también hemos hablado sobre las responsabilidades de los padres de familia, ¿no? Cómo hay que ser responsables de nuestros hijos en la casa y también en la escuela. Hablar siempre conmigo, ponernos de acuerdo, ¿no? Y educar a nuestros hijos también en la casa. De la casa siempre viene la educación, ¿no? De la mamá y de papá. Después, así para que salgan hacia adelante, ¿no? Después hemos hablado sobre las responsabilidades, ¿no? Como nuestros problemas solucionar sin pelear, ¿no? Eso hay que entendernos, hablándonos, explicándonos, así, para evitar los golpes o la violencia, ¿no? Sobre eso también hemos hablado de los videos, ¿no? Hemos visto unos videos que el padre gritaba en la calle o hacía maldad a los otros señores, igualito su hijo hacía, ¿no? En esos momentos hay que también dar ejemplo, ¿no? Como papás, y también los hijos igualito nos siguen, ¿no? Eso hay que dar un ejemplo a nuestros hijos para que salga bien, ¿no? Hacia adelante, hacia futuro. Eso nomás sería mi palabra, gracias. Herminia Chile. Buen día, amigos de España. Mi nombre es Herminia Cava. Soy de Melena Alta. Lo que hemos pasado en talleres con IPTK nos hace ver, ¿no?, de violencia, para que se pierda la violencia, digamos, ¿no?, en los hogares. Había mucho, pero ahora ya estamos bajando ya con esos talleres, estamos yendo bien. También de autoestima, hay que amarse a sí mismo, hay que tener personalidad, ¿no? Después, responsables de padres de familia, nosotros somos responsables de nuestros hijos,
También hay que ser como espejo para nuestros hijos, ejemplo, ¿no? Así para que sigan ellos en sus estudios también, ¿no? Después hemos visto, los padres de familia también decimos a nuestros hijos, no juegues con eso, decimos al hijo con muñeca, no dejamos. Después a la niña, no juegues con autos, decimos, ¿no? Ahí también nos diferenciamos, pero no debe ser así, ¿no? Eso entendemos. Eso sería de mi parte. Gracias. Muy bien, Herminia. Ahora vamos a pasar con los docentes. Los docentes. Nos va a visitar también, aquí están presentes, Julián Figueroa Cabrera, que es uno de los docentes de aquí de Melena, y también la profesora Nelly Copa. En primer lugar, tengan ustedes muy buenos días, amigos, allá a España. O buenas tardes, perdón. Mi nombre es Nelly Alejandra, soy docente de aquí de la Unidad Educativa de Franz Tamayo, Melena Alta, y estamos totalmente conformes, ¿no?, con la participación aquí del proyecto de prevención de violencia de género. Contarles también nuestra experiencia como docentes. Como primer paso se realizó, ¿no?, los talleres de prevención de violencia de género, donde nos ayudó bastante a comprender tanto a estudiantes como a nosotros como docentes que la violencia está presente entre nosotros. Violencia es por falta, ¿no?, de la equidad de género, donde se ve siempre discriminación. La violencia no solo puede ser física, también puede ser verbal y psicológica. Entonces, esos talleres nos ayudaron a comprender más aún a fondo sobre este tema. También podemos hablar sobre la elaboración de nuestro reglamento interno, cosa que nosotros ya lo teníamos, pero que con ayuda del proyecto lo hicimos de una manera mejor, más aceptable, con la participación de estudiantes, también de padres de familia, otros también con el visto bueno del director, ¿no?, con la participación de toda la comunidad educativa. También otro punto también importante también fue la realización de panfletos, podemos decir. También aquí en la unidad educativa se realizó el pintado de murales para así demostrar sobre la violencia de género que hay, que existe, para que los estudiantes con solo verlo ya se den cuenta de lo que está mal, ¿no?, esa violencia de género. Porque la violencia de género también hay veces está entre nosotros y nosotros no lo sabemos. Eso se... Hola amigos de España, un saludo desde Bolivia. Mi nombre es Julián Figueroa Cabrera, soy docente de esta unidad educativa de Melena Alta. Yo quisiera compartir la experiencia de lo que se ha vivido en este proyecto. Inicialmente ya mis colegas ya lo expresaron. Lo más resaltante ha sido de que todas esas actividades se han llevado adelante con el fin de, más que todo en sociedad, la convivencia entre estudiantes, entre toda la comunidad educativa. Estas actividades nos han ayudado a comprender de que no siempre a través de los talleres podemos, sino todo a través de las convivencias comunitarias, intercambio de experiencias entre estudiantes, intercambio de experiencias con los padres de familia, intercambio de experiencias con los profesores, maestros. En sí, todo eso nos ha conllevado a que esta actividad realizada en el IPTK del Estado ha sido de gran importancia y que ha repercutido en las unidades educativas, y que también siempre estamos pidiendo más apoyo de parte de la institución a que podamos seguir trabajando y contrarrestar todo tipo de violencia en todos los aspectos. No simplemente eso, también se ha llevado también la elección de los gobiernos estudiantiles. En ahí ha habido mucha participación de los estudiantes, padres de familia. En aquí podemos sacar los liderazgos y quisiéramos que se lleve adelante y que este proyecto repercute mucho en nuestras unidades educativas, y que también mayor relevancia para mí especialmente ha sido de que la convivencia
y las experiencias que han compartido, sus vivencias de cada estudiante, de cada padre de familia, creo que han sido contadas y que a partir de ello también se ha ido trabajando en el tema de la... Muchísimas gracias. Muchas gracias. José Luis, ¿sigues compartiendo la pantalla? Bueno, ese es, Íñigo, esa es la participación de aquí de la comunidad. Son fotos de la participación, ¿no? De las reuniones. Exacto. Estas fotografías son de otra unidad educativa, así que voy a ir pasando yo. Ahora, por ejemplo, Íñigo, José Luis van a conversar con los de la unidad educativa 10 de noviembre, de Tambillas. Bien. Muy bien. Buenos días a todos. Sí. Ahora vamos a ceder la palabra a nuestro director de la unidad educativa. Adelante. Bien. Estimados amigos de España, particular Fundación TAO, también nuestra institución IPTK como brazo operativo aquí. En principio, agradecer a Dios por darnos una bonita conferencia y también nuevamente, Ricardo, muchos agradecimientos a hacer llegar a nuestra institución TAO por este proyecto. Mi nombre es Edgar Rodríguez Mamani, por el momento ejerzo como director de nuestra institución educativa 10 de noviembre en Tambillos y este momento compartir nuestras experiencias que se han trabajado con nuestra institución, con nuestra fundación TAO. En principio, nuestro primer proyecto lucha contra la violencia para minimizar, mitigar y tenerlo una vida futura de paz. Entonces, a ese nivel se ha trabajado con los estudiantes, con los profesores, con los padres de familia. En general. También, referente a las democracias, igual los electorales, también respetar esa forma de pensar de cada uno, la forma de pensar en la democracia, ese nivel igual se ha trabajado. También se ha trabajado en la institución, se ha trabajado diferentes actividades realizando la convivencia en armonía para tener siempre una vida saludable y una cultura de paz. Eso sería para no cansar. Nosotros desde aquí de Tambillos agradecemos infinitamente a nuestra institución TAO y al brazo operativo de IPTK. Aquí tenemos nuestro amigo Edwin, también nuestra amiga Norma, siempre permanentemente con su visita nos ha apoyado en todo nivel en nuestra educación. Muchísimas gracias, agradezco. Bien, gracias, vamos a ceder la palabra a nuestro estimado docente que también está apoyando en la actividad. Bien, en principio, saludar muy cordialmente a los amigos de España, a la Fundación TAO y a quienes están presentes en esta reunión virtual. Para mí, mi nombre es Edwin Gabriel Suazo Machaca, soy docente de esta unidad educativa 10 de noviembre. Para mí, agradecer de antemano a esta fundación, prácticamente beneficia tanto a comunidad, estudiantes y docentes. Hablarles tal vez un poco del trabajo que se ha ido realizando, coordinando siempre con los cargados de IPTK. Hablamos sobre lo que es la prevención de la violencia. Evidentemente que en nuestro país y en el mundo la violencia es algo que va día a día creciendo inevitablemente, pero sin embargo nosotros acá como docentes y también como la fundación de IPTK prácticamente estamos tratando de poder coadyuvar que la sociedad pueda entender que la violencia tanto física, psicológica, sexual y otros tipos de violencias no es algo muy favorable para la sociedad y que los estudiantes prácticamente están yendo día a día comprendiendo y
la violencia nunca no va a ir por un buen camino. Asimismo, podemos comentarles de que dentro de esta institución práctica de la unidad educativa también estamos realizando diferentes fuimos realizando diferentes planificaciones sobre el tema de la despatriarcalización, asimismo, ¿no? Donde hoy en día, quien sabe que tal vez seguimos con este tipo de situación antigua donde el hombre o el machismo prácticamente sigue saliendo como una relevancia más importante. Pero sin embargo, hablamos de lo que es de la equidad de género, donde hoy en día las mujeres también tienen los derechos. Asimismo, también fuimos hablando también de algunas situaciones, por ejemplo, de la ley 348, que es la protección hacia la mujer, la 548, que es Código Niño, que abarca la protección de la violencia de la niñez. Entonces, asimismo, nosotros podemos relacionando con los niños, ¿no? Con los jóvenes de la unidad educativa para que también ellos puedan comprender y entender de que la violencia es algo muy malo. Asimismo, puedo socializarles que también fuimos trabajando mediante cuadros, videos, donde el personal de IPTK prácticamente nos fueron demostrando cosas buenas, donde los estudiantes prácticamente están entendiendo, comprendiendo que la violencia es algo muy malo. También se fuimos hablando de lo que es la convivencia social, ¿no? Sobre lo que es también dentro de la unidad educativa, fuimos socializando la violencia mediante los reglamentos internos dentro de nuestra unidad educativa, para poder un poquito concientizar a los niños, ¿no? Para que también vayamos evitando, cortando poco a poco lo que es la violencia. También podemos indicar de que estos talleres que nos están proporcionando los encargados de IPTK prácticamente está dando buenos resultados, que la gente da, ojalá, ¿no? Que la gente también ponga de su parte un poquito de conciencia, más que todo, ante esta situación. Obviamente que no vamos a poder eliminar así al 100% lo que es la violencia, pero sin embargo con este tipo de aprendizajes, con este tipo de enfoques sobre la violencia, creo que vamos a poder evitar de que dentro de la sociedad pues se vaya propagando lo que es la violencia. De antemano agradecer a los amigos de España sobre esta importante, más que todo de antemano pedidos, ¿no? Yo tal vez trabajo en otras unidades educativas y no se ven estos tipos de proyectos. Yo pediría más que todo a los amigos de España que pues podamos llegar a todos los rincones de Bolivia, porque en muchos lugares prácticamente no hay este tipo de ayudas. Yo lo digo así, porque yo he trabajado en unidades educativas donde no hay este tipo de proyectos. Y tal vez las unidades educativas que tienen este tipo de proyectos de ayuda prácticamente es algo muy bueno, pero en otras unidades no lo hay. De antemano, mis estimados, gracias y mis amigos, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Vamos a dar la palabra a representantes del gobierno estudiantil de nuestra unidad educativa. Bueno, en principio, amigos de España, los que estamos en la reunión virtual, tengan ustedes un saludo cordial. Mi nombre es Limber Ramos Mamani, soy presidente de mi centro estudiantil y hemos estado haciendo un par de talleres que hemos estado llevando de mapas de riesgo sobre el liderazgo, no a la violencia, después masculinidad y finalmente planes de vida. En mapas de riesgo hemos verificado en ciertos lugares que hay peligro y en ciertos otros lugares que es menos peligro, pero aún eso debemos de prevenir utilizando los principales ¿cómo se llaman? Protecciones para contagiarse de COVID-19. Por ejemplo, el barbijo, debemos utilizar alcohol en gel, lavarnos las manos. Esos serían mapas de riesgo. Y en liderazgo he aprendido a que un líder no debe ser solitario, debe ser amigo de todos, debe ayudar a los demás. Por ejemplo, no debe dejar que haya una violencia en su unidad educativa con sus compañeros, debe evitar las peleas, todo lo demás. Y en masculinidad sería lo siguiente, que hombres y mujeres somos iguales, tenemos mismos derechos, mismas obligaciones,
y que por ser mujer no puedes tener menos derechos o por ser hombre más obligaciones, porque no es lo justo, porque hombres y mujeres debemos de ser iguales, porque un hombre viene de una mujer y eso sería todo ahora en planes de vida. Hemos estado viendo para nuestro futuro, para nuestro bienestar de aquí a unos 20, 15 años hemos planeado nuestros planes de vida. Como por ejemplo, en mi lugar, yo estaba planeando que terminar mi estudio, darle una carrera y construir mi propio hogar y ser feliz con mi familia hasta los últimos días de mi vida. Y en algo a la violencia sería que debemos de evitar a ser violentos, sino debemos de evitar que no haya más homicidios. Por ejemplo, hoy en día están saliendo muchos homicidios, niños desaparecidos, mujeres violadas, hombres también así abusados. Eso debemos de evitar, no debemos que haya ese tipo de cosas. No vamos a poder evitar al 100%, pero haremos todo lo que sea posible. Esas serían mis palabras y muchas gracias, mis amigos de España. Muchas gracias, Limber. Ahora vamos a hacer también a una compañera que nos va a comentar de lo que ha participado. En principio, buenos días, amigos y amigas. Mi nombre es Seira López, soy de Tambios. Bueno, como ha mencionado mi compañero, eso es todo lo que hemos hecho y a mí me gustaría más pasar talleres con este proyecto, ¿no? A mí me gusta porque nos llena de conocimiento, aprendemos más de eso, ¿no? Y por eso yo les pido que nos ayuden más de practicar también dentro de este proyecto, ¿no? Y eso nomás. Muchas gracias. Bien, vamos a invitar también a nuestros papás que están en la representación de Tambilos. Adelante. Bueno, primeramente, amigos de España, en este momento vamos a llegar un saludo cordial desde aquí de Tambilos, de Bolivia. También compañeros que están escuchando en esta reunión. Bueno, nosotros, más que todo de este lugar, quedamos muy agradecidos a lo que es la institución de acá. Muchas cosas nos hemos aprendido de ellos, porque nos hemos llevado unos talleres, por ejemplo, de ser cómo tenemos que ser como un padre de familia con nuestros hijos y cómo tenemos que tratar, y también cómo tenemos que ser un responsable de nuestros hijos y enseñar buenas cosas. Y también hemos aprendido un poco evitar los problemas y también solucionar como padres de familia, papá y mamá. Y también un poco hemos aprendido como padres de familia nosotros cómo tenemos que preparar a nuestros hijos, viendo siempre al futuro. Y un día, para que sean como nosotros, así respetuosos, siempre respetando a toda la sociedad. ¿No? Y también hemos aprendido tal vez un poco más de los videos que nos ha... Hay baja volumen, compañeros. Y hemos aprendido también un poco lo que es de los videos. En este momento hay muchas cosas que pasan y sobre ese video tal vez un poco más
nos reflexionamos, ¿no? Y con eso terminaría. Muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente a lo que es Institución Ipitecá y también a ustedes, hermanos, amigos de España. Gracias. Ya. Y por último, a nuestra compañera en representación de las mamás, le vamos a dar la palabra. En principio, buenos días a la institución, ¿no? Y yo soy de la unidad educativa de 10 de noviembre, unidad Tambillos. Yo como mamá, como madre de familia, yo tengo que educarnos a nuestros hijos. ¿Cómo educar? En la casa, cómo hay que educar a nuestros hijos, y después hemos aprendido también videos, miramos con IPTK, cómo tratar a nuestros hijos en la casa y cómo tratar, cómo hay que educar en la casa a nuestros hijos. Cuando hay problema, cómo hay que solucionar. Nosotros como papás, como mamás, hay que solucionar hablando con calma nuestros hijos, como amigo, y como después miramos también equidad de género, generacional, ¿no? Como tenemos los mismos derechos como madres y como papás, como niños y niñas, y la mujer, el hombre, tenemos los mismos derechos. Eso nomás quería hablar. Gracias. Muchas gracias. Podemos continuar, José Luis. Muy bien. Muchas gracias a todos y todas por vuestra participación, por todos los testimonios. Yo creo que es importante escucharos a vosotros, que sois los que estáis trabajando allí en terreno, los protagonistas de todo este proyecto, y es importante ver, bueno, pues un poco los avances que vais teniendo y cómo sentís pues toda la comunidad educativa pues tratando de trabajar conjuntamente pues por tener al final una mejor convivencia, por evitar la violencia, especialmente hacia las mujeres, pero para todas las personas. Entonces, bueno, ahora en esta ya vamos quizás un poco retrasados con el tiempo inicial, pero también hemos tenido algunas dificultades al principio. También en las conexiones en algunos momentos pues había algunas dificultades, pero bueno, yo creo que hemos conseguido más o menos entender un poco todos los testimonios de lo que habéis podido transmitir. Ahora daríamos paso aquí en la parte vamos a decir, de norte, como solemos decir, en España, en el norte de España, en el País Vasco. Ya sabéis que, bueno, no hemos hecho ninguna palabra ningún saludo en quechua, pero ahí vosotros, vuestra lengua materna es el quechua, y luego, como sabéis, habláis en castellano, y la formación también educativa es fundamentalmente en castellano. Aquí en esta zona norte de España, en el País Vasco, también tenemos nuestro propio idioma quechua, que es el vasco, que hablamos algunas de las personas que también vivimos aquí en esta zona. Entonces, bueno, el Consejo de la Juventud de Euskadi, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua sería su nombre. Íñigo. ¿Sí? ¿Sí? Perdón que te corte, perdón que te corte, Íñigo. Dime, Ana. Una última participación. Queríamos que el abogado, el asesor del SLIM también va a vertir unas palabras en cuanto al proyecto, ¿no? Tenemos el apoyo, gracias a Dios. La alcaldía, mediante el departamento del SLIM, nos apoya. Entonces, unos minutitos le podemos dar también al doctor Vicente. Sí, sí. Está bien también la relación que tienen los proyectos con la alcaldía, y en este caso con el servicio que de alguna manera municipal, que hace esa también labor de acompañar en las denuncias a las mujeres maltratadas, etcétera, que también sabemos que son
servicios que deben ser reforzados, fortalecidos y que dentro de los proyectos también tienen su importancia, con lo cual adelante, sí. No sé, ahora está apagado, ¿no? El audio, Ana. Íñigo, el doctor va a ingresar por su cuenta, Vicente Cruz. Él está en el centro poblado. Ok, ahora le veo. Poblado está en su oficina. Estupendo. Vicente, cuando quieras. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Vicente. Estimados compañeros y amigos, excelentísimos amigos de España, muy buenos días. Mi nombre es Vicente Cruz. Y yo soy asesor legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cochas. Mire, quiero contarlo de que nuestro municipio de Cochas cuenta con 10 subcentrales y 81 comunidades entre subcentrales, sindicatos, corregidores, además control social, comité cívico y todas las organizaciones de mujeres, juntas vecinales, a los cuales, estimados amigos, muchas gracias, dando siempre gracias a la institución IPTK y a través de Fundación TAU, estamos dando en coordinación los diferentes talleres que realizamos dentro de nuestro municipio. Reitero, siempre en coordinación, agarrados de la mano con IPTK. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para brindar de manera amable, consciente a todos sobre la Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ¿no es cierto? También para orientar de manera técnica y gratuita todos los procedimientos a todas las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en situación de violencia. También promover la difusión de sus derechos a todas las mujeres y también a los niños, niñas y adolescentes también, como asimismo a las personas adultas mayores. ¿Con esto para qué? Para prevenir los hechos de fraccionamiento familiar, la atención inmediata a las mujeres en situación de violencia, para sancionar al agresor y finalmente con estas acciones lograr erradicar todo tipo de violencia en razón de género generacional y vivir una vida libre de violencia. Estamos muy agradecidos por la ayuda de los amigos de España. Estamos muy agradecidos por la ayuda de IPTK. Siempre en nuestro municipio es necesario tener inclusive un psicólogo, no contamos con ellos. Cada día la mujer y los niños sufren violencia, maltrato físico, psicológico y sexual. Es de esa manera que nosotros estamos realizando talleres. Por ejemplo, se ha realizado la conformación de red de lucha contra la violencia a nivel del pueblo, a la cabeza del honorable alcalde municipal y como vicepresidente, seguidor inmediato, el Consejo Municipal y juntamente integrando, involucrando a todas las organizaciones sociales como IPTK, Seguridad Ciudadana, unidades educativas y salud. También se ha ido realizando algunas planificaciones juntamente con IPTK, siempre velando el interés de las mujeres y de los niños para que puedan vivir sin violencia. Es así que en el aniversario mismo tuvimos una marcha con todas las mujeres y hombres con la consigna de alto a la violencia, no a la violencia. Y también hemos presentado algunas ferias multisectoriales donde cada sector y cada feriante
cada expositor hablaba sobre el no maltrato y la violencia a las mujeres. Es así que DNA, SLIN y juntamente con IPTCAM estamos coordinando algunos trabajos diarios en nuestro municipio, no simplemente a los jóvenes estudiantes, sino también a las mamás, a los papás que sufren violencia. Entonces se viene también coordinando algunos talleres posteriores para poder ya entrar hasta el lugar y orientar de manera correcta, técnica, legal sobre la violencia. También hemos estado participando en algunos talleres y capacitaciones en la ciudad de Sucre sobre las rutas de violencia, dónde se tienen que quejar, cómo se tienen que quejar si no hay en las comunidades. Entonces, no quiero cansarlos más, estoy muy agradecido y felicito a la Fundación Tau y también a IPTK por la ayuda que nos está brindando a todo el municipio, también en convenio con la Alcaldía Municipal. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy dispuesto para poder escucharlos. Muy bien, Vicente, muchas gracias a vosotros por la intervención y por la participación del SLIN también en el proyecto. Yo creo que podemos seguir avanzando porque eso, se nos están un poco yendo el tiempo. Entonces, damos paso directamente a Irati y a Leire, que son la técnica de educación y de igualdad del Consejo de la Juventud, para también escuchar un poco lo que están trabajando, lo que se está trabajando aquí en el País Vasco también con todo este tema de la coeducación y prevención de la violencia. Eso, hola, Arratsaldeon, como se dice aquí, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la invitación tanto a TAU como a IPTK de nuestra participación. Es un placer haber podido escuchar las diferentes experiencias y vivencias de las que en realidad sois los protagonistas también, ¿no? Allí, que es la comunidad educativa. Nosotras queríamos traer nuestra experiencia también aquí de lo que hemos trabajado durante el transcurso de los últimos 2-3 años en el proyecto de la educación en valores y la educación transformadora. Pero sí que nos gustaría, en primer lugar, explicar qué es el consejo en el que trabajamos tanto Leire como yo, desde la igualdad y la educación. Nosotros seríamos como una coordinadora de entidades de juventud, de grupos de jóvenes, que en este caso recogemos o recabamos la opinión crítica de las personas jóvenes y con esas opiniones y mediante proyectos concretos, específicos, hacemos propuestas a las administraciones del sitio en donde vivimos, ¿no? Entonces, nuestra labor sería recabar las opiniones de las personas jóvenes, ver qué necesidades hay en ese momento en la mente y cuerpo de las personas jóvenes y poder darles una solución. Entonces, queremos dar voz a las personas jóvenes siempre siendo estas las protagonistas, ¿no? Y para ello también contamos con la participación de diferentes entidades. Por eso, la colaboración con TAU también de aquí y, mi compañera Leire empezará un poco a explicaros, ella es la técnica de igualdad y qué hemos adelantado en este sentido, ¿no? Y creemos que todavía hay mucho por hacer. Nuestra vivencia principalmente se basa en la educación formal y también en la no formal y queremos que sea un ejemplo que pueda servir de ayuda, pero que hoy lo pongamos encima de la mesa y lo expongamos, pero que podamos ir ayudándonos y esta experiencia sirva para hacer red por si algún día necesitamos entre diferentes entidades y también territorios y demás. Eso es, pues, como bien ha dicho mi compañera Irati, voy a empezar yo.
Tengo que adjuntar, bueno, quiero poner el PowerPoint, no sé muy bien cómo se hace. Tienes compartir pantalla. Justo. Abajo tienes compartir pantalla. Ah, vale, vale, perfecto. Vale. A ver. Sí, ahora se ve. Vale. Vale. Bueno, pues estos dos primeros son los proyectos que os vamos a presentar un poco. Este primero de Berdinesti, que en euskera quiere decir educar en igualdad, sería un poco un proyecto basado un poco en la educación formal. Luego está Asia Castilla Lira, que este sería un poco basado en la educación no formal. Y luego tenemos el protocolo de igualdad que activamos en casos de agresiones de violencia machista o LGTB-fóbica, que más adelante os iré explicando. Entonces, bueno, en un principio voy a empezar con el proyecto de Berdinesti. Y bueno, en este proyecto, bueno, en los últimos años se ha hablado bastante, ¿no?, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, como si ya fuese real. Pero bueno, si bien es verdad que las mujeres han conquistado la oportunidad y el derecho a estar en muchos espacios, pues todavía también es verdad que solo existe una paridad meramente formal en la desigualdad entre los sexos, ¿no? Entonces, nosotras pensamos que la educación es una herramienta muy importante para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Por lo tanto, la coeducación sería necesaria para poder enseñar al alumnado un trato y una orientación sin discriminación de género. Entonces, en este sentido, diríamos que la coeducación es una forma de intervenir en la educación basada en reconocer las habilidades y las peculiaridades de chicas y chicos más allá del sexo al que pertenezcan. Y bueno, la coeducación no toma en cuenta los estereotipos y los roles basados en el sexo, sino que busca que las personas se desarrollen integralmente y además rechacen cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres. Por eso, en este sentido, el Consejo de la Juventud de Euskadi, es decir, EGK, ha querido trabajar un poco las opiniones y los conocimientos que tienen las personas jóvenes sobre la coeducación en la educación formal actual. Por un lado, para saber si los valores educativos utilizados hasta ahora están basados en la igualdad, y por otro lado, para debatir sobre cuáles son los pasos a dar para conseguir que la educación del futuro sea verdaderamente coeducativa, ¿no? Entonces, bueno, para conseguir con estos objetivos, a lo largo de 2018 se desarrolló un cuestionario y aparte dos grupos de debate, un poco como pues, para recoger las opiniones de las personas jóvenes y para ahondar también sobre cuánto saben sobre la coeducación y cuáles han sido las experiencias de estas personas en la educación formal en base a la coeducación. Entonces, pues este informe que os voy a presentar seguidamente recoge y analiza un poco las respuestas recabadas en esas dinámicas, ¿no? Seguidamente voy a hacer un breve recorrido sobre el marco jurídico que tenemos aquí en el País Vasco en cuanto a materias de igualdad. Es que la educación es el ámbito que más políticas ha desarrollado para promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Y en ese sentido, en la Comunidad Autónoma Vasca hay multitud de normativas y recomendaciones e incluso planes para llevar a cabo un modelo educativo basado en la coeducación, ¿no? Una de esas leyes sería la Ley 4/2005,
aprobada por el Parlamento Vasco el 18 de febrero, que establece lo siguiente: pues que las políticas públicas educativas deben ir dirigidas a conseguir un modelo educativo basado en el desarrollo integral de la persona, al margen de los estereotipos y roles en función del sexo, el rechazo de toda forma de discriminación y la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por el género. Por ello, se potenciará la igualdad real de mujeres y hombres en todas sus dimensiones, es decir, en la curricular, organizativa y otras. Entonces, quiero comentar un poco pues, cómo repercute esta mencionada ley, ¿no? La Ley 4/2005, en el currículum, en el material didáctico, en el profesorado y en los equipos directivos. Entonces, en un principio, pues decir, en cuanto al currículum, que esta ley manifiesta que la administración educativa prevendrá los comportamientos violentos en todos los niveles educativos y que además promoverá trabajar los siguientes aspectos, como el ámbito doméstico, el cuidado de las personas, el funcionamiento de las relaciones personales, el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y los modelos de convivencia basados en el respeto a la igualdad de sexos y a la diversidad. Y los objetivos que debería de cumplir la administración educativa según la mencionada ley serían, entre otras, pues la eliminación de prejuicios, estereotipos y roles en función al sexo, la integración del saber de las mujeres y de su contribución social, la incorporación de conocimientos necesarios para que las personas alumnas se hagan cargo de sus actuales y futuras necesidades, y la prevención de la violencia contra las mujeres mediante el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos. Vale. En cuanto al material didáctico, la Ley 4/2005 prohíbe, en primer lugar, la realización, la difusión y la utilización en centros educativos de la comunidad autónoma de libros de textos y materiales didácticos que presenten a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo o como meros objetos sexuales, así como aquellos que justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres. Es decir, este tipo de material, libros, textos que promuevan este tipo de cosas quedan totalmente prohibidos. Y por último, en cuanto al profesorado y a los equipos directivos, según la ley, las personas trabajadoras del sistema educativo deben recibir formación en coeducación para que puedan integrar en la docencia la perspectiva feminista o la perspectiva de género. Y para ello se pondrán en marcha los planes de formación necesarios y se dará la opción de realizar las adaptaciones necesarias en horarios y organización. Es decir, que el profesorado de todas las instituciones educativas debe estar formada en cuanto a materias de igualdad para así poder promover la coeducación en las aulas. Vale. En consiguiente, os voy a hablar un poco en cuanto a las bases teóricas de este proyecto, ¿no? Quisiera hablaros sobre el sexismo en el ámbito educativo. Pues en este sentido decir que la escuela, como bien sabemos, es un agente socializador importante en la vida de las personas y no es el único ni el más fuerte, pero dado al tiempo que las niñas y los niños pasan allí, tiene un efecto muy importante en la personalidad y en el modo de pensar y actuar de las niñas y niños. Entonces, en este sentido, deberíamos de pensar en qué tipo de socialización se da en las escuelas y si este tipo de socialización provoca discriminación de género o no. Entonces,
En el sistema educativo diríamos que el sexismo se transmite por dos vías. Por una parte, por el currículum visible y también y mediante el currículum oculto. Como ejemplo del currículum visible tendríamos la discriminación en los libros de texto. Es decir, todo eso que podemos leer pues en los libros de texto, en textos, que de hecho todavía hoy las imágenes y los personajes del material lectivo tienen una construcción bastante androcéntrica, ¿no? Y bueno, por otro lado tendríamos el sexismo en el currículum oculto, que es aquel que se manifiesta en las actitudes del profesorado, es decir, en las actividades dentro y fuera de las aulas. Un ejemplo de esto serían las perspectivas y las expectativas que una persona profesora puede tener sobre un alumno o alumna. Vale. Y luego ya por último, en cuanto a la coeducación, bueno, pues decir que la coeducación es una intervención educativa que busca superar ese modelo y para ello sitúa la igualdad en el eje de los valores de las personas. Es decir, la coeducación busca una educación basada en la igualdad de género de las personas y es una educación que se fija más en las habilidades y en las particularidades de niños y niñas sin tener en cuenta pues, los estereotipos y los roles basados en el sexo al que pertenecen, ¿no? Entonces, bueno, un poco los objetivos de la coeducación en el sistema educativo vasco serían, entre otros, estos siguientes que os voy a mencionar ahora. Por un lado, lograr una educación integral que favorezca la autonomía personal y las relaciones interpersonales positivas. Por otro lado, ofrecer una educación que posibilite cambiar los valores que mujeres y hombres tienen en el ámbito público y privado. Proporcionar una educación que enseñe a vencer los conflictos y desacuerdos de forma no violenta, tanto a nivel general como personal. Y finalmente, conseguir que la educación garantice un análisis tanto de los roles de género un análisis de los roles de género en que socializan las alumnas y alumnos como de la alternativa de derechos humanos. Entonces, bueno, dicho esto, me voy a meter un poco en los resultados que obtuvimos mediante el cuestionario y los grupos de debate que realizamos. Entonces, bueno, una pregunta que se hizo en dicho cuestionario fue a ver qué sabían las personas jóvenes sobre la coeducación. Bueno, en primer lugar, sí sabían lo que era la coeducación, que aquí podemos ver los resultados. Un 68,7% respondió que sí y un 31,3% respondió que no. En cuanto a lo que las personas jóvenes piensan que era la coeducación, obtuvimos las siguientes respuestas o definiciones. Entre ellas, bueno, os comento una. Una persona dijo que la coeducación es deconstruir la educación sexista de la sociedad heteropatriarcal y poner en práctica una educación que tenga como objetivo la igualdad de oportunidades para todas las personas. Es un poco bueno, pues lo que veníamos comentando, ¿no? Luego, por otro lado, también preguntamos a las personas sobre cuáles eran las vivencias con respecto a la coeducación. Y una de las respuestas que obtuvimos es la siguiente. Una persona decía que el género es un sistema cultural que impregna todo y se traslada a cualquier ámbito, incluida la educación. Empezando por la práctica ausencia de mujeres en los libros de texto, lo que deja a niñas y niños sin referentes femeninos y con una única historia contada por hombres. Siguiendo por el uso del espacio en los patios de colegio y terminando por la orientación que se le da a chicos y chicas en niveles superiores sobre qué carreras o formaciones profesionales deberían elegir en base a su sexo
y no a sus capacidades o intereses. Entonces, bueno, pues esto sería un poco lo que obtuvimos mediante el proyecto Verdinesti. Tenemos muchas más experiencias y más respuestas, pero en cuanto a la brevedad de tiempo, no me voy a meter más en eso. Hablará del proyecto ASIAC Asialia. Bueno, pues en el proyecto que hicimos, que acaba de contar mi compañera Leire de educación formal, sí que nos dimos cuenta que, bueno, estuvimos haciendo las entrevistas con profesoras y profesores de diferentes edades y cursos educativos, y sí que veíamos que en un principio se entendía lo que era, pero luego a la hora de ponerlo en práctica o en marcha se hacían muchos errores, y desde la autocrítica muchas profesoras y profesores jóvenes nos decían pues que de una manera no consciente sí que se transmitían esos valores, y a veces pues en las clases o en la perspectiva de la educación formal sí que se trasladaban pues esos pensamientos, esos roles de género, ¿no? Que serían un poco machistas. Entonces, pues nosotras lo que ya posteriormente igual pasaremos a Íñigo y a IPTK para que podáis leerlo con más tranquilidad, porque es verdad que ahora igual no da mucho tiempo de explicar un poco cuáles fueron todos los resultados, pero sí que mandaremos el informe para que lo podáis leer con un poco más de tiempo y profundidad. Sí que nos dábamos cuenta de que las niñas y los niños pasan mucho tiempo en clase, pero también existe una educación que no es formal también, ¿no? Y esa es la que se da pues, cuando estamos en diferentes grupos, tanto de deporte como de tiempo libre educativo, ¿no? Y en ese sentido sí que habíamos marcado como reto también ver cómo se da la coeducación o qué lugar ocupa en ese tiempo libre educativo. Entonces, Leire, si me pasas... Vale. La reflexión que se hacía en 2018 era un poco más de educación formal, y en este caso sí que veíamos que queríamos conocer cómo se da la coeducación en un sistema educativo que no está tan reglado, ¿no? Y sí que nos preocupaba pues cómo en grupos de tiempo libre deportivos y de diferente índole las personas trataban los estereotipos, los roles de género y demás, porque creíamos que ahí también se pasaba mucho tiempo y bueno, también se podían bueno, pues no estar trabajando estos valores. Entonces se recogieron algunas reflexiones. También las conclusiones fueron un poco como Leire ha explicado en el otro proceso, hicimos grupos de trabajo como de encuentros de diferentes personas jóvenes para debatir en torno a este tema, y también eran como monitores y monitoras de grupos de campamentos y de tiempo libre educativo, que es donde en no formal pasan mucho tiempo con niños y niñas. Y aquí sí que una reflexión nos quedó marcada para iniciar este proceso, es la que os he puesto ahí en la diapositiva, que fue que aunque el grupo de tiempo libre de niños y niñas y jóvenes realizara acciones en torno a valores y un poco en torno a la igualdad, luego a la hora del juego libre o de cuando un poco no estaba el juego tan dirigido, que esto seguramente pasará también en educación formal, sí que se daban esas dicotomías, ¿no? Que hacíamos una diferenciación entre los roles de género también. Y bueno, es decir, aunque el grupo no reproduce directamente la distinción de los roles de género, conscientemente igual no se hacía un trabajo en esos grupos de vamos a dar un cambio y vamos a ver
cómo podemos trabajar a la inversa, ¿no? Y posibilitando y en torno a unos valores para hacer una pedagogía de la coeducación. Entonces, bai, hurrengo aleire. Sí que cogimos como la planificación de los grupos como punto de partida, es decir, como educadoras y educadores, cómo planificamos estos procesos. Dimos como unas sesiones o talleres sobre el feminismo. Antes también en otras experiencias mencionabais el autocuidado, el autoconocimiento, la autoestima y cómo nuestras capacidades llegan a las demás personas. Bueno, pues eso es una de las cosas también que se trabajó en las formaciones. También mencionabais, y lo comento porque sí que hay unas similitudes, ¿no? Entre a veces los días específicos también, las celebraciones de los días específicos, que le damos importancia en torno a la igualdad. Y bueno, otra cantidad de acciones que teníamos en el plan, ¿no? De crear referentes, qué espacio le damos a los eventos que se celebran si se hacen desde una visión de igualdad. Bueno, pues al final los temas de diversidad, cómo con nuestros trabajadores docentes y también educadores y educadoras, qué centralidad toman en el trabajo que realizamos, ¿no? Desde una perspectiva de diversidad. Entonces, sí, en la parte práctica difundimos un cuestionario también, del que luego ahora os presentaré los resultados. Hicimos unas sesiones de trabajo con grupos que, bueno, como antes he mencionado, de diferente tipo, unos grupos de tiempo libre del colegio, otros de tiempo libre de deportivos y demás, ¿no? Y los resultados obtenidos eran sobre dudas que tenían de cómo trabajar esto con los niños y niñas y de qué retos tiene que tomar el tema, ¿no? Entonces, sí. Los principales resultados, tanto con las entrevistas como con los grupos de trabajo, de debate, fueron que no todos los educadores y educadoras conocían muy bien cómo tener una atención desde la coeducación y cómo intervenir desde esa perspectiva con los grupos de estudiantes. Tampoco esto en relación a los grupos de tiempo libre educativo, no conocían buenas prácticas o otras experiencias y les gustaría conocer, este fue un poco el diagnóstico, otras experiencias de otros grupos para poder abordar desde ahí el trabajo diario y aprender desde otras experiencias. Y bueno, también se dio una reflexión sobre el espacio que se toma tanto en los patios como espacios educativos diversos como son las aulas, qué espacio toman las mujeres, qué espacio toman los hombres. Se dio un poco la reflexión desde ahí, ¿no? Y también, como ha mencionado mi compañera Leire, en el espacio educativo de lo formal, se quisieron revisar los materiales no solo hablando de libros, sino que juegos, canciones, qué letras utilizamos en esas canciones, qué mensaje queremos dar, si es ese mensaje en igualdad, si los juegos que utilizamos son un poco basados en la educación, esos valores de inclusión, de educación en diversidad que estamos hablando, ¿no? Hicimos como un análisis de eso. Y bueno, las conclusiones o las propuestas a futuro que salieron desde este proyecto fueron un poco que hay necesidad de crear espacios de reflexión donde toda la comunidad educativa, tanto padres, madres, personas profesionales, educadoras como estudiantes puedan reflexionar sobre el tema y cuáles son los retos, que no existían espacios para eso. Bueno, que luego había una necesidad de conocer nuevas identidades y trabajar en las actitudes y discursos sobre las mismas, ¿no? De las identidades de género. Luego también creó uno de los grupos una figura de responsable de coeducación, lo cual nos ayudó, ¿no? A los demás grupos o nos dio una idea de, bueno, que la responsable o el responsable de coeducación
puede llegar a llevar el seguimiento de cómo se está dando este trabajo, incluso si hay algún problema, pues de tener la responsabilidad de dinamizar estos grupos. Luego, bueno, también cómo evaluamos el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Y también dirigido a las administraciones. Bueno, la educación formal ya tiene un plan aquí de educación en igualdad, pero la educación no formal no. Entonces, creo que se ha ido la diapositiva, Leire. Ay, perdonad, Vale. Bueno, mientras lo pone Leire, lo que yo estaba comentando era un poco que no había un Se plan. me ha ido la conexión, ¿no? Perdón. Vale. ¿Sigue compartida la pantalla? No. ¿Ondo ikusizue? No está la pantalla, Leire. Voy, Vale, la sé. Tranquila. Bueno, pues lo que yo iba comentando era que no existe un plan de la educación en valores de igualdad desde la educación no formal. Y bueno, pues desde esa perspectiva sí que pedíamos a las administraciones que igual desde la educación que no está tan reglada necesitábamos un plan. Y luego, bueno, pues como última opción, que un poco desde las conclusiones y desde un poco las propuestas de futuro que hacían estas personas jóvenes, eran las guías para crear y compartir cómo desarrollar buenas prácticas para los docentes o personas educadoras en este sentido. Entonces, hemos empezado ya un poco en ese camino a trabajar ese tema de guías prácticas para que sean del uso común y para también colectivizarlo entre diferentes grupos y que puedan ser útiles para a la hora de lo que íbamos comentando, ¿no? Evaluar, planificar y un poco crear espacios de coeducación y de educación en igualdad. Y desde, bueno, Leire luego va a entrar ahora para finalizar y para que no se alargue mucho en los protocolos que tenemos en cuanto a violencia machista, pero sí que queríamos dar el cierre con la importancia que le queremos dar a la educación en valores, la necesidad de trabajar desde la diversidad y de forma transversal, ¿no? El dar bueno, pues una educación que sea sobre una igualdad real y sobre unas bases que fomenten esa igualdad real. Y bueno, pues luego queríamos un poco trasladar la preocupación sobre la falta de los profesionales de formación y la necesidad de un plan común, ¿no? Entonces, bueno, pues que también este camino es largo y todavía queda mucho trabajo por hacer, que todavía no está todo, que vamos poco a poco y logrando cosas también desde aquí, pero que todavía tiene que haber una formación y un plan común para que sea real, que esto se dé tanto en las aulas como en las actividades locales y en la calle, ¿no? Y no tanto en las aulas, sino desde la educación no formal. Y ahora mismo, desde lo que he dicho yo, Leire va a hacer un recorrido sobre un protocolo que tenemos en nuestra entidad para, bueno, denunciar este tipo de situaciones. Eso es. Bueno, ahora os voy a explicar un poco cuál es nuestro protocolo cuando se dan casos de violencia machista y violencia LGTBIQ+ fóbica. Y bueno, decir que este protocolo más que nada es como una denuncia pública. O sea, nos posicionamos públicamente en contra de todo este tipo de agresiones mediante nuestras redes sociales. Entonces, este protocolo se publicaría cuando se da una agresión machista, LGTBI-fóbica o una doble agresión machista y LGTBI-fóbica en Euskadi o a la juventud vasca. Y llamamos juventud a las personas en el grupo de edad de 16 y 30 años. Entonces, cuando una persona de este grupo de edad es agredida, activamos el protocolo, sea en Euskadi o fuera de Euskadi.
Primeramente nos ponemos en contacto con la Ertzaintza, que es la policía del País Vasco, y en caso afirmativo, en caso de que nos corroboren que la persona agredida o la que ha producido la agresión está dentro de este, o sea, en esta edad, seguimos con la creación de una nota de prensa en la que presentamos un poco cuál ha sido el caso y denunciamos públicamente que estamos en contra de estas agresiones, haciendo así público nuestro discurso. Entonces, esta nota de prensa se hace en euskera y en castellano y las mandamos a diferentes medios de comunicación. Y luego, por otro lado, bueno, si la agresión es machista, rellenamos estas 2 publicaciones con el caso y las compartimos en nuestras redes sociales, así haciéndonos públicamente, poniéndonos en público en contra de las agresiones machistas. Cuando la agresión es LGTBI+ fóbica, hacemos lo mismo con estas plantillas. Y cuando la agresión es doble, es decir, si es machista y además LGTBI+ fóbica, utilizamos estas plantillas. Y así es como nos posicionamos públicamente en contra de cualquier tipo de violencia machista. Decir que este año ya hemos registrado 22 casos de violencia, entre ellas machista y LGTBI+ fóbica, y 32 mujeres jóvenes han sido agredidas en Euskadi en lo que llevamos de año. Y también hemos registrado 3 agresiones LGTBI+ en Euskadi. Y eso sería un poco todo. Y desde desde EGK, tanto desde igualdad y educación, queremos seguir haciendo un trabajo en conjunto pues para también acercar las experiencias y vivencias de los diferentes ámbitos, ¿no? Y también darle una visión desde las personas jóvenes y nuestra opinión. Por eso, bueno, también queríamos, y lo comentábamos con Íñigo, abrir un turno de preguntas posteriormente por si alguna cosa, a lo mejor hemos ido muy rápido y no se ha entendido cómo la trabajamos, pues se pueda preguntar fácilmente y contestaremos desde la experiencia y vivencia que tenemos. Muy bien, Irati Leire. Muchas gracias, eskerrik asko, por vuestra intervención. Creo que, bueno, pues que ha habido bastante contenido. Yo creo que es una experiencia interesante aquí el que podamos transmitir vuestra experiencia, sobre todo porque viene de los propios jóvenes, ¿no? O sea, es un trabajo que se hace desde el Consejo de la Juventud, donde estáis trabajando personas jóvenes y donde recogéis, donde tenéis, es una red donde participan organizaciones de personas jóvenes y donde tratáis de implicar a la juventud en todos estos temas. Y entonces, bueno, pues este ámbito de trabajo yo creo que podía ser enriquecedor también pues para las unidades educativas en las que está implicándose el proyecto, igual que también la experiencia de Bolivia pues nos puede servir también en un momento dado, pues como decías también al principio, Irati, pues para generar red, conexiones de donde aunque estemos en lugares geográficos tan distantes, ¿no? Cochas y luego el País Vasco, aquí esta zona, esta región norte, País Vasco, Euskadi, porque lo escucháis de diferentes formas, País Vasco, Euskadi, en la zona norte de España, bueno, regiones diferentes, pero donde al final el objetivo es el mismo, ¿no? O sea, lograr esa, en este caso, educación en igualdad, donde no haya discriminación de sexos y donde no haya violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos alargado un poquito en el tiempo, pero yo creo que merece la pena abrir un espacio ahora, por lo menos pues por si hay alguna pregunta, alguna cuestión o tenemos alguna
pues también alguna intervención pendiente o alguna duda que queramos compartir. Y bueno, esto es todo un proceso, esto sería el primer encuentro de otros 3 más que nos quedarían con las otras unidades educativas, donde bueno, pues vamos a ir generando pues ya una relación, ya nos vamos conociendo y donde bueno, pues en un futuro nunca se sabe si podemos seguir colaborando y compartiendo, pues como decías también, por ejemplo, Irati, ese estudio que tenéis sobre la coeducación o materiales diferentes que podamos compartir tanto de allá como de acá. Bueno, pues nada, yo me callo por ahora y doy paso si queréis a alguna persona o alguna intervención más que quiera decir algo. Ana creo que se está moviendo. Muchas gracias por el taller, por la información y esperamos que no sea la primera ni la última. Vamos a seguir siempre esperando este tipo de talleres, orientaciones. Muchas gracias. Muy bien, Vicente. Por mi parte, Íñigo, yo creo que es un espacio de mucha reflexión, tanto principalmente para los grupos meta que tenemos dentro del proyecto en Cochas, los estudiantes, profesores, las propias mamás, los padres de familia y las autoridades que son actores principales dentro de cada uno de los gobiernos municipales, así que nosotros tenemos una coordinación directa, estrecha con el gobierno municipal de Cochas. En esta ocasión nos acompaña Vicente Cruz, que es responsable de la SLIN, pero que tenemos bastante apoyo también del honorable alcalde, ¿no?, municipal de Cochas. Ha sido muy fructífero, yo considero, el aporte de ambas intervenciones, tanto del norte como del sur, así que nos vamos a llevar mucha riqueza, yo creo que en ambas instituciones, y fortalecer siempre este tema que es el tema de la coeducación, ¿no? Esto que principalmente las compañeras decían, ¿no?, el tema de la igualdad, creo que eso se impulsa en cada una de las acciones que desarrolla el propio proyecto, pero también dándoles esta libertad, ¿no?, que es un respeto a la diversidad cultural que existe dentro del propio municipio también, ¿no?, en las zonas de acción donde tenemos. Yo creo que eso nos impulsa a que los propios estudiantes tengan un poco más de libertad, incluso, ¿no?, en el desarrollo de sus acciones, como han venido conformando sus propios comités, han venido desarrollando sus propias elecciones ellos mismos, ¿no? Y ellos mismos van eligiendo a sus propias autoridades. Así que mil felicidades a todos y muchas gracias por todas las intervenciones también por parte del IPTK. Creo que hay no recuerdo el nombre, una profesora interesada en hablar. Sí, aquí teníamos una consultita de la profe Nelly. Vamos a escuchar. Sí, aquí escuchando, ¿no?, la intervención de los amigos allá de España. Tenemos una consulta aquí junto con los estudiantes. Sabemos de la comunidad, ¿no?, de LGBT, pero la inicial I, esa es nuestra duda más o menos. ¿A qué se refiere? Porque LGBTI nos hemos perdido. Déjame consultita. Sí, o sea, es LGTBI. La B y la I van juntas, se refiere a la bisexual, al colectivo bisexual. LGTBI. Ese creo que es otro gran tema, ¿no? Bueno, está bien, gracias. Sí, Nelly, yo creo que en estos años, por lo menos la experiencia que tenemos con el IPTK de trabajo en todo este tema de, vamos a decir, de igualdad, de prevención de violencia, en estos últimos años en comunidades campesinas, ¿no?, en Cochas o en Chayanta, ¿no?, donde ha habido una cultura fuertemente machista, igual que aquí, también, pero hay otro aspecto de trabajo importante también, que sería todo el tema de
de la diversidad sexual, la no discriminación por la diversidad sexual. Todo eso es un elemento pues, que se está trabajando aquí y que también evidentemente tiene sus resistencias, tiene su debate, pero que yo creo que en vuestras comunidades también es un tema que poco a poco pues seguramente hay que ir trabajando y bueno, vosotras tenéis que verlo y sois protagonistas de ello, pero que es un elemento también que se introduce, como veis, dentro del Consejo de la Juventud. Ya ese tema está también introducido en los protocolos. Se accionan protocolos cuando existe una violencia, pues por ejemplo una persona homosexual que ha sido agredida por ser homosexual, etcétera. Bueno, pues todo eso se va trabajando y que también son elementos que en la educación se tienen que ir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo también ahí, pues claro, lo que preguntabas, muchas veces aquí se comenta el LGTBI y se pone un plus porque hay pues como varios, es muy amplio ese colectivo. Entonces, bueno, pues no, todavía también en ese sentido, pues tenemos mucha, ¿cómo decir? Tenemos mucho ámbito para aprender y para conocer, ¿no? Sí, también no, aquí en nuestras comunidades casi no se conoce mucho el tema. Sabemos muy bien que los contextos son muy distintos. Entonces, casi en el nivel educativo, claro, se va abarcando esto, lo que se ve en la actualidad, pero como usted dice, hay que ir trabajando poco a poco, hay que ir trabajando, y esa es la duda más que todo. Nosotros sabíamos sobre el LGBT, pero ¿y nosotros qué será? Sí, esa es mi duda. Gracias. Íñigo. Sí. Di Edwin. Ya. Bien. Desde Tambillo, ¿no? Bueno, conformes con la exposición, bueno, comentábamos que es muy poco, reciben o recogen las demandas de los niños, niñas jóvenes para que puedan hacer propuestas, ¿no? Eso me parece muy importante y también es algo que vamos a rescatar, porque hay que escuchar, ¿no? A los niños, niñas jóvenes, qué es lo que están buscando, ¿no? Y, bueno, desde aquí agradecer a todos por la participación. Creo que hemos aprendido muchas cosas y nos van a mandar información también. Nosotros vamos a mandar información y posteriormente lo vamos a aplicar los conocimientos que estamos adquiriendo, ¿no? O las experiencias principalmente que tienen. Gracias, Íñigo. Gracias a todos. Gracias, Edwin. Si tenéis alguna duda más o alguna... Íñigo, Sí. aquí nuestra mamá, Herminia, quería vertir unas palabritas. Va a hablar un poquito en quechua. Ah, eso te iba a decir. Si queréis hablar en quechua, no hay ningún problema. Es vuestro idioma y luego puede alguien traducir o hacer una pequeña... Sin ningún problema hablar de vuestro propio idioma. Muy bien, vamos a escuchar. Bueno, no quechua man palarisay. Amigos de España, de Espiricuita, municipio, Wale, chay trabajo anchi, PTK chay proyecto contra la violencia, chay género, equidad de género, responsable Wawas Manta, Tatamama, chay kunamanta, Wale, yachakuita, hasta un naiku mana gayuika y comunidad, ñaupa manzinap, mana chay violencias canampa, tuki me chincanampa, gracias, Nini, ¿no? Canchunama. Y Monaiko estaban trabajando con gracias. Muy bien. Muy bien.
Muy bien, Pachi, ¿no? Es en quechua. Pachi. Es que ricasco, gracias. Gracias, ¿no? Sí. Tal vez, Anita, un poquito más, ¿me puedes decir lo que ha dicho de forma resumida? Ya, en forma resumida, ¿no? Comentarles aquí la mamá tenía la inquietud siempre de querer hablar en su idioma y me dice, ya por lo menos la despedida lo voy a hacer, me dice. En realidad ella está muy agradecida con los temas, ¿no?, que se ha venido dando, responsabilidad paternal. Ella es una ex dirigente también de aquí de la zona. Y ella me comenta, ¿no? Yo quisiera hacer muchas más cosas, el reunir a la gente es un poco difícil, las mamás, entonces creo que con la ayuda del proyecto se va a llevar a cabo muchas cosas también, la elaboración de proyectos para la presentación al gobierno municipal y todo eso. Entonces, en cuanto a la participación, ella siempre predispuesta, ¿no? Ha dado las gracias al equipo del IPTK también, dice ella. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que esas personas como tú que quieren hablar en su idioma y que quieren impulsar la comunidad, yo creo que son muy importantes en las comunidades, ¿no? Que quieren el bien común de su comunidad, de que están ahí en las unidades educativas, en los grupos de mujeres, en las organizaciones productivas. Todo eso es esas personas que decíais al final, lideresas, líderes, que nosotros desde TAU valoramos mucho en este trabajo que se hace en cooperación y donde sin vosotras es muy difícil. Vosotras, la participación es muy importante, ¿no? Antes se hablaba de la participación, que Edwin decía, pues el intentar canalizar la participación de los jóvenes, donde los jóvenes también puedan ver la importancia que tiene el trabajo de los líderes y lideresas y llegar a ser líderes, pues es algo que tiene importancia allí y por supuesto aquí, ¿no? Donde también nosotros vemos aquí a nuestro alrededor a veces que somos demasiado a veces de individualistas y que es importante todo ese trabajo de personas que todavía creen que es importante pues trabajar por la sociedad, tener una conciencia social, por el bien común de mejorar la comunidad, las familias, etcétera. Con lo cual, enhorabuena por el trabajo y gracias por compartir también vuestro idioma. No sé si tenéis alguna pregunta más o alguna cuestión. Si no, bueno, podríamos dar por finalizado el encuentro y podríamos, pues eso, lo que hemos dicho, pues compartir luego los materiales también. Una vez finalicen estos encuentros virtuales también con las 8 unidades educativas de Cochas, tenemos otra actividad pendiente de organizar con el IPTK y con este Consejo de la Juventud de Euskadi de cara ya al próximo año, a los primeros meses del próximo año, que es una webinar, que es una, de alguna manera, un seminario, un curso, una formación virtual donde queremos invitar a algunos expertos y expertas que nos hablen de todos estos temas. Pero bueno, esa es una segunda parte del trabajo que queremos hacer y que os mantendremos también informados en los centros, en las unidades educativas de allá. A ver, creo que hay allí una alumna, ¿no? Que quiera... Sí, es Nelly, de aquí de Melena. En nombre de mis compañeros y del Centro de Estudiantes, le quiero agradecer por hacernos participar en estos eventos y también a las amigas que les quiero agradecer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Digo, aquí también de Tambillos quieren tomar la palabra. Bien, nuevamente, ¿no? Agradecer por esas lindas experiencias que tal vez estamos escuchando. Creo que los estudiantes están más atentos a poder un poquito cambiar ese pensamiento, más que todo, que va en contra de la violencia y muchas otras situaciones, es de ser líderes. Yo creo que a partir de esta juventud,
que ir formalizando, orientando para que ellos puedan llegar a ser líderes de nuestra nueva generación, más que todo, ¿no? Que hoy en día más que todo necesitamos que gente piense más que todo para poder construir y desarrollar nuestro país. Entonces, con ese sentido, yo agradezco más que todo a la Fundación Tao, tanto también a PTCAM, quienes están ahí en esta conferencia actual. Agradecer de antemano tanto del plantel docente, quienes estamos presentes en los estudiantes. Muchas gracias por eso. Ojalá que no sea ni la primera ni la última vez. Ojalá que esto se vaya cada día más mejorando y más que todo por el bien de la educación de la juventud de los niños. Más que todo. Gracias de antemano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si os parece, podemos ir cerrando el encuentro y pues nada, agradeceros Edwin, Ana, José Luis, Irati, Leire y los dos centros educativos que habéis participado, padres, madres, profesorado, alumnos, alumnas, también el representante de SLIM. Bueno, pues eso, vuestro trabajo, sobre todo presencia y nada, que seguimos en contacto y pronto también nos vemos en otro encuentro con otras dos unidades educativas de Cochas y que también el trabajo, creo que entre las unidades educativas también puede ser interesante. También se habla de que hay como sabéis, una red de prevención de violencia a nivel municipal donde podéis participáis las unidades educativas y donde, bueno, pues todo ese trabajo en red consideramos que es importante, ¿no? Pues eso, sin más. Un abrazo desde aquí y Quincuna Cana, creo que es, ¿no? Quincuna Cana, hasta pronto. Quincuna Cana. No, gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. A la violencia. Agur. 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 A la violencia. Muchas gracias. Bueno, gracias Íñigo por el espacio, ¿no? Aquí los compañeros están un poco contentos y un saludo a los compañeros de Tambillos también, al profesor Suazo, a los estudiantes, un saludo. Muy bien. Hasta otra ocasión. Agur. Hasta otro día. Ninguna cámara. Chao, chao. Chao, chao.